Buenos días a todos. Soy José Estrada, director de estrategia del ICIL, y quería primero daros la bienvenida a estas instalaciones y al desayuno de trabajo que organizamos hoy conjuntamente con Supply Nexus e IBM. Un desayuno de trabajo en el que vamos a hablar básicamente lo tenéis aquí, de las cadenas de suministro inteligentes y cómo nos preparan para el futuro. Y es que las cadenas de suministro cada vez están más tecnificadas, cada vez están... Digamos que los sistemas de información hacen que las cadenas de suministro cada vez sean más responsivas y tengan una mayor capacidad de respuesta y agilidad ante los retos que plantean el entorno actual. Un entorno que, como sabéis, pues cada vez es más turbulento, cada vez es más disruptivo. Hemos visto en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, pues cómo estas disrupciones pues han surgido pues por temas directamente relacionados con el COVID, cierre de puertos, etcétera, ¿no? Como temas más, digamos, aleatorios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cierre que hubo del canal de Suez, etcétera, ¿no? Entonces, ante todo esto, las cadenas de suministro han tenido que reaccionar, pues haciéndose cada vez pues más resilientes, cada vez más responsivas y cada vez tienen un papel más importante, digamos, dentro de la gestión empresarial, ¿no? Entonces, para hablar de todo esto, pues tenemos a tres grandes expertos. Por una parte tenemos a Carlos Cordón, que es profesor de la Escuela de Negocios de IMD, en Lausana, en Suiza, y es un experto en estrategia de la supply chain, y además es uno de los profesores, de los 50 profesores más citados en cuanto a publicación de casos de negocio relativos a la estrategia de la cadena de suministro. Tenemos también a Nicolás Olme, disculpa si pronuncio mal el apellido, que nos va a dar la perspectiva. Él es IoT Manager de Henkel y nos va a dar la perspectiva de cómo la visibilidad pues realmente proporciona agilidad en la gestión de la cadena de suministro también, y contará la experiencia de Henkel, que como sabéis pues es una de las grandes multinacionales del gran consumo, ¿no? Y luego, por último, tenemos a Bruce Rae, que es socio de Supply Nexus y un gran experto en tecnologías de la información, que nos hablará también de cómo la gestión adecuada de los procesos y de sistemas de información pues nos proporcionan también esta capacidad de respuesta y esta agilidad que es necesaria en las cadenas de suministro actuales y que es clave para competir en el presente y en el futuro. Entonces, de la mano de los tres, pues la verdad es que iremos viendo pues cómo estas nuevas tendencias realmente impactan en lo que es la gestión competitiva de las cadenas de suministro. Bien, quería aprovechar también para comentaros que algunas actividades que tenemos cerca que hacemos en ICIL. El próximo día 23 de noviembre organizamos la 18ª edición de los debates ICIL, que será aquí en Barcelona, en el D-Factory, y donde vamos a hablar de temas pues, punteros y de plena actualidad de la cadena de suministro, y en el cual van a participar también pues, IBM, Supply Nexus, entre los grandes expertos que traeremos, y estáis todos invitados. Podéis registrar directamente en la página web de ICIL. Y luego, la semana que viene, tenemos en Madrid, pues, en el marco de la Feria de Logistics, tenemos también una sesión donde vamos a hablar del dato como elemento fundamental a la hora de optimizar la gestión de las cadenas de suministro. Entonces, también, creo que si estáis en Madrid y vais a visitar la Feria de Logistics, no os lo perdáis, porque creo que va a ser una sesión francamente interesante, ¿no? Bien. Pues por mi parte nada más, quería dar el paso a Carlos Cordón, que... Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Tengo que disculparme, mi presentación está en inglés, no suelo trabajar nunca en castellano, con lo cual estaba incluso preguntando cómo se dice supply chain en castellano y me han explicado que está la versión española y luego está la versión latinoamericana. O sea que por eso me tenéis que disculpar en eso. Lo que voy a explicaros un poco es cuál es la visión desde fuera, desde el punto de vista global de todas las cadenas de suministro y lo que está ocurriendo.
Y lo que está ocurriendo es bastante interesante, no ha ocurrido en décadas, y tenemos una relevancia que no la teníamos nunca, pero la gente está muy cansada. Entonces, estaba comentando precisamente que uno de los grandes dilemas que tenemos es que se está yendo la gente. Si miráis grandes compañías globales, miráis una compañía como Unilever, el Chief Supply Chain Officer es Mark Engel, o era Mark Engel. Como miráis una compañía como Sanofi, el Chief Supply Chain Officer era Tariq. Todos ellos en los últimos 12 meses han dejado su trabajo. Si hablas con ellos te van a decir no, porque busco otras oportunidades y demás. Después de 2 cervezas y 4 vinos, pues te dicen, bueno, hemos trabajado como leones, estamos muy cansados. Yo tenía una reunión eran 10 personas a este nivel, el 50% en los últimos 12 meses ha cambiado. Lo cual quiere decir, pues además, que las compañías están buscando desesperadamente gente en supply chain y se la están robando entre ellos. O sea que cualquiera que esté en supply chain ahora, pues hay muchas oportunidades. Pero dejadme explicaros un poquito por qué es un mundo de oportunidades. A nivel global hay, y ahora esta semana todo el mundo está mirando, que esto que está pasando en China con el Congreso del Partido Comunista. Es la primera vez en supply chain en 30 años que hay que enfocarse qué pasa con los políticos. Ya os explicaré, y es mi opinión, que los políticos están perdidos y hacen barbaridades. Luego hablaremos un poquito de por qué toda la discusión de supply chain está subiendo a un nivel y hay muchos consejos de administración que están perdidos. Y os hablaré de cuáles y qué es lo que ocurre. Y luego un poco cuál es el futuro y cuáles son las grandes oportunidades. Yo creo que en español se dice ese refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo creo que todos sois pescadores aquí y el río está muy revuelto. O sea que en principio en ese aspecto yo creo que hay muchas oportunidades. A nivel global, ¿qué es lo que está ocurriendo? A nivel global se arma un lío de 1000 demonios. La globalización se ha acabado. Sé que suena muy dramático, muy melodramático. La realidad es que efectivamente se ha acabado y ya no va a volver. Quiere decir que ha ido subiendo durante décadas y ahora va a ir bajando. Y ya no soy yo el que lo digo, sino si miráis a los economistas que hacen sus cifras y demás, veréis que efectivamente está bajando. Y va a seguir. Hay una razón muy sencilla, es que todas las grandes compañías han ido a buscar el bajo coste. El bajo coste era fabricar en Asia, fabricar en China, etcétera. Los sueldos en China en los últimos 10 años se han multiplicado por 2. Y hay muchas más restricciones de las que había antes. Había muchas compañías que se iban a China a lo mejor porque a nivel de regulación medioambiental eran un poquito más relajados, con lo cual, según qué cosas quieres hacer, lo puedes hacer allí. Ya se ha acabado. Entonces ahí hay todo un orden diría, global que ha cambiado. Las compañías están adaptándose, entonces vais a encontraros con compañías enormes, globales, que están hablando de local first. Si vais a una compañía como Nestlé, dices, bueno, la compañía más grande del mundo, más global, a nivel de alimentación. El Kit Kat es el mismo en todos lados. Bueno, pues ya no lo es. Ahora están hablando de local first, están hablando de cómo lo hacemos para que efectivamente nos adaptamos a nivel local. Y, pues, supply chain, ahora todo el mundo nos pregunta. La última que me ha ocurrido, que es muy divertida, la comento porque es una anécdota muy curiosa, en septiembre di una conferencia a 1000 personas. ¿Qué fue eso? Pues el Banco de Desarrollo Chino. Me llamaron, oye, ¿nos puedes explicar cómo funciona supply chain? O sea, que dices, y por internet, bien, pues seguro. ¿Y cuánta gente habrá para tener una conversación? Me dice, no, habrá unos 1000. Dices, Dios mío, pero aquí no puede haber conversación. Bueno, y eran banqueros, con lo cual dices, ¿y esto pues qué saben? Bueno, la gran pregunta que tenían, no lo habían hecho directo, es, tenemos que poner cuántos billones para poner las fábricas de microchips. Y ahí estaban todos asustados, esto va a subir, esto va a bajar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el dinero o no? Yo les di lo que opinaba, les dije, bueno, luego si funciona o no ya es otra cosa. Pero bueno, pero me refiero, es la primera vez que me encuentro con tanta gente, con tanto interés y de sitios tan distintos. Esto era a principios de años el mundo. A principios de este año, el mundo era básicamente, estaba Mercosur por un lado, que es pequeñito, estaba luego toda la parte de África, luego la Unión Europea, que era el 18%, como una especie de trading block, estaba Estados Unidos, México y Canadá, y luego estaba Asia, y todo el mundo decía Asia es el gran bloque económico. Bueno, ya no lo es. Se ha roto. Y ya no se va a reparar. Se ha roto, hay 3 bloques. Por un lado está China y los países, de alguna manera, que comercian con China, los países limítrofes. Por otro lado, hay una coalición que es básicamente Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón.
Y luego está un elemento, un electrón libre, que es la India, que no se sabe lo que hacen, siempre van de un lado para otro. Y lo que está ocurriendo básicamente es que va a haber problemas de tráfico entre ellos, con lo cual el hecho de tener una fábrica en China para vender en Australia, imposible. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que se van a crear básicamente 3 zonas económicas y el problema es que en un momento determinado va a haber barreras entre ellos. Y como habéis visto esta semana, la administración estadounidense ha tratado incluso de bloquear el desarrollo de microchips en China. Lo cual os explicaré un poquito más por qué es absurdo, pero lo hacen con intenciones políticas, pero la realidad es que nos crean curiosidades en las cadenas de suministro. Luego, lo que era a principios de este año un bloque económico, no lo es. Y si leéis las declaraciones de Xi Jinping el domingo, básicamente ha dicho 2 cosas interesantes. Dio un discurso de 2 horas. Si leéis las noticias, que los periodistas que han traducido básicamente los grandes mensajes, leen 2 mensajes. Dice, hombre, en 2 horas habrá dicho muchas más cosas. Bueno, pues 2 mensajes. La primera, el COVID, seguimos con la política cero COVID, lo cual significa, uno de vosotros se va al puerto de China, tenéis el COVID, se cierra el puerto durante 3 semanas y aquí no tenemos nada más. Y la otra es que van a seguir con una política muy agresiva respecto a la reunificación con Taiwán, lo cual quiere decir que vamos a seguir viendo muchas tensiones. Con lo cual, la esperanza un poco de decir es que esto se va a aliviar es todo lo contrario. Están tomando una posición que va a llevar todavía más disrupciones en la parte en la cadena de valor, en el supply chain. Esto es algo que quería un poquito enseñaros. Esto es una encuesta y está muy detallada, ya os diré exactamente lo que es. Es una encuesta de un organismo que se llama el Conference Board. Básicamente preguntan a CEOs de compañías multinacionales acerca de su opinión. Y la hacen tanto en China como en Europa. Me dejaron poner varias preguntas, un poco para tratar de ver qué era lo que ocurría. Estamos muy detallados, ya os lo daré. Para mí lo que era interesante, lo primero es que los CEOs chinos y europeos, la respuesta más o menos es la misma. Una gran diferencia, hay una pregunta aquí, reducir la dependencia en proveedores chinos. Lógicamente los chinos no querían hacerlo, los europeos sí. ¿Cuáles son los grandes temas? Son estos de aquí, pero voy a ir uno por uno. La primera es pasar, y es una forma políticamente correcta de decirlo, pasar los costes a los consumidores. Digo políticamente correcta porque sabe muy mal, pero es mi consejo, las compañías tienen que subir los precios más. Muchas compañías se han quedado muy cortas subiendo los precios. Y dices, pero Carlos, es que la inflación... Yo lo siento, soy un profesor de business. Está demanda y oferta. Y si hay mucha más demanda que oferta, el precio tiene que subir. Punto. Entonces, antes lo que hacía, ya no lo hago, preguntaba a la gente si alguien había comprado un coche últimamente y todo el mundo se enfada porque no me lo han dado, porque no sé qué, o sea que ya no lo pregunto. Segundo, era incrementar la visibilidad de toda la cadena y sobre todo de toda la parte de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad se ha creado un problemón enorme en los 12 últimos meses. En Europa la presión es despiadada. En Estados Unidos lo miran un poco como diciendo estos europeos están locos y en Asia empiezan a mirarlo pero no saben por dónde empezar. En Europa los que están presionando mucho son los inversores. CEOs de compañías diciendo me acabo de recibir una carta de uno de los inversores, tiene el 2% de nuestras acciones y me dicen vamos a vender vuestras acciones porque no sois los más sostenibles en vuestra industria. Y la presión, estaba hablando con el Chief Supply Chain Officer de una compañía que se llama Reckitt Benckiser, que hacen detergentes y demás, y me decía, es que el último board meeting con inversores, el 90% del tiempo hablando de sostenibilidad. Y si le damos la vuelta, estaba con el CFO de Chanel y me decía, tenemos un fondo de pensiones de 6.000 millones. El problema es que lo tengo que invertir, pero el mandato es invertirlo en compañías sostenibles. Luego no encuentro. Luego hay, por un lado, una gran necesidad de buscar compañías sostenibles para invertir en ellas y, por otro lado, a nivel de Consejo de Administración, todo el mundo está presionado para eso. Y hay que decirlo, la sostenibilidad se hace en gran parte en el supply chain. Es lo que se llama Scope 3, que es donde tenemos un gran problema. Hablaban luego de incrementar la transparencia en lo que llaman Extended Supply Chain. Todo el mundo se ha preocupado porque, sí, nuestros proveedores inmediatos los tenemos controlados, sabemos lo que ocurre, pero cuando vamos a los proveedores de los proveedores al siguiente nivel, estamos perdidos. Y ahí hay muy poca visibilidad.
encontrar nuevos poderes en Europa, diversificar las formas de transporte. Hablaremos luego del transporte y os haré un pequeño quiz. Os enfadaréis un poquito, pero bueno, no os lo toméis muy a mal. Y luego todo el mundo está buscando materiales reciclados. El plástico, lo sabéis mejor que yo, la materia plástica reciclada es el doble de cara que la virgen. O sea, que es aquello, todo el mundo está tratando de hacerlo. Tengo que decir que eso no lo he explicado, tengo que hacer un disclosing. Yo estoy en el Digital Advisory Board de una compañía que se llama Coca-Cola Euro Pacific Partners, que es Coca-Cola en Europa y en Australia y demás. Luego eso es un poco las respuestas que dieron, y lo interesante para mí es precisamente es que muchos de ellos, estos son los top 6, muchos de ellos están de acuerdo tanto en China como en Europa. Es lo mismo. La administración Biden, bueno, se están columpiando, lo hacen con buenas intenciones, no lo hacen con malas intenciones. Ellos empezaron con toda la parte de la cadena de alimentación, y luego estuvieron trabajando en la parte de todo lo que era healthcare, y la última que han hecho, que lo habéis oído, es toda la parte de microchips. Y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Os lo explico un poco para que lo veáis. Creen los americanos que ellos tienen la tecnología y que los chinos la están copiando. No es cierto. Absolutamente falso. La tecnología la tiene una compañía holandesa que se llama ASML. ASML son los que hacen las máquinas para fabricar los microchips. Entonces diréis, bueno, pero la fabricación, luego hay un cierto conocimiento. Sí que lo hay, pero cada 2-3 años la fábrica hay que cambiarla entera, porque hay una degeneración de microchips. Si cogéis un teléfono, el iPhone, pues cada 2 años el microchip es distinto. Y esa compañía holandesa tiene fábricas en California, compró compañías en California, tiene fábricas en Malasia, tiene fábricas por todo el mundo. Es una de las pocas compañías que dentro de la función de supply chain tiene un departamento de compliance. Abogados para decirles, vamos a ver, si quieres vender esto allí y ese componente lo fabricas ahí, ¿puedes hacerlo o no? No, pero hay que hacerlo allí. Entonces hay que hacerlo. Con lo cual es un lío, pero lo pueden hacer. La tecnología no la tienen en Estados Unidos. Está dispersa en todo el mundo y sobre todo los que la dominan son los holandeses. No porque quieren dominarla, sino por esa compañía en concreto. Con lo cual, efectivamente, están tratando de hacer cosas y de cuando en cuando dan cada una que dices, Dios mío, ¿pero dónde vais? Yo me acuerdo de una reunión que tuve hace tiempo con varios ministros y demás, y consejeros de políticos me decían, es que los empresarios no lo entendéis. A nosotros lo único que nos importa son las elecciones próximas, punto. O sea, son en Estados Unidos cada 4 años, con lo cual cualquier cosa que tome más de 4 años no sirve para nada. Y si estás como ahora a mitad, que dentro de 2 años hay elecciones, todo lo que sea 2 años y medio ya no sirve para nada. Entonces, claro, es un poco en tratar de entenderlo. Pero eso también nos crea toda una gran cantidad de complicaciones y de oportunidades. Porque ahora el que pueda fabricar microchips en Estados Unidos, el que tenga la fábrica, que tarda un par de años en hacerla, ese se va a forrar. No sé si habéis leído las noticias, muy interesante. Van a dar billones o miles de millones a Intel para que pongan una fábrica. ¿Qué está haciendo Intel ahora? Despidiendo a gente porque no tienen suficiente demanda. Con lo cual, claro, los políticos dicen, pero vamos a ver, os estamos dando dinero para que creéis empleo, el discurso político es vamos a invertir aquí, vamos a crear más empleo y vosotros estáis despidiendo a gente. Pues sí, pero dame el dinero y luego hablaremos. O sea que es un poco lo que está ocurriendo, lo digo porque ellos tienen mucha influencia, se están metiendo mucho, pero no lo hacen a veces con muy buen criterio, muchas veces a corto plazo y a veces no entienden las consecuencias. Os voy a dar este modelo y no voy a ir sobre todo los detalles. Lo desarrollé para hablar cuándo tienes que fabricar algo cerca. Esto me ocurrió al principio de la pandemia. El Ministerio de Industria danés me llamaron y me preguntaron, Carlos, ahora hay muchas cosas que tenemos que traerlas. ¿Cómo las traemos? Buscamos un modelo para ayudar a las compañías a decidir el qué y cómo. Les dije, hombre, pues seguro que los académicos hemos desarrollado muchos modelos de esos. Me dijeron, no hemos encontrado ninguno. Busqué y no había ninguno. Habíamos desarrollado muchos modelos para hacer outsourcing, para hacer offshoring, como ir a China, como ir a Vietnam, etcétera, low cost country sourcing, infinitos. Todo lo contrario, prácticamente cero. Luego lo que hicimos fue hablar con varias compañías y tratar de desarrollar un modelo. Acabamos en 4 grandes partes, os explico un poquito las 4. La primera es el coste total de adquisición. La gran sorpresa para muchas compañías, en este caso danesas,
fue que ellos se habían ido a comprar en China o en Asia porque el coste directo era más barato, el precio del producto de lo que compraban era más barato. Cuando empezaban a añadir todos los otros costes de coordinación, de aduanas, de transporte, etc., se empezaron a dar cuenta que habían subido y que la realidad era que ello no valía la pena. Que cuando lo hicieron hace 10, 15 años sí tenía sentido, pero que ahora ya no valía la pena. Luego el tema es buscar el coste total. La otra parte que todos miraban era el riesgo. Y el riesgo es muy difícil de calcular porque si hace un año llegáis a decir no tengamos proveedores en Ucrania porque hay un riesgo de guerra, hubierais dicho, anda, este se ha fumado algo ilegal, porque aquí no hay manera de que haya una guerra y demás. Bueno, ya veis dónde estamos. Y lo digo literalmente porque con José estábamos hace un año, literalmente, ¿te acuerdas?, en Madrid, con 80 ejecutivos de un retailer ucraniano enseñándoles cómo el retail se hacía en España para aprender. Y nos fuimos incluso a ver a Mercadona. Claro, ahora ya hablo con ellos de cuando en cuando, pero claro, todas las tiendas destruidas, todo está hecho una papilla. Luego el riesgo, y es muy importante además, porque el riesgo, y los académicos que trabajan en política dicen, es que el riesgo del país hasta hace pocos años se consideraba cero. Nadie se planteaba, ¿hay un gran riesgo en poner una fábrica en Europa del Este? Pues esto no va a haber nada. Y luego hay otros dos temas que creímos que tendrían que ser importantes y no lo eran. Los ejecutivos y las compañías tomaban decisiones sin considerarlo. Uno, la diferenciación. Y parece que puede empezar a tener importancia. Yo vivo en Suiza. En Suiza ya sabéis que hacemos relojes, ¿eh? Entonces, lo de Made in Switzerland, la gente paga un dineral por un reloj. Lo siento, si lo tenéis. El jefe de Rolex me decía, es que yo no entiendo por qué la gente compra estos relojes. Valen un montón de dinero y no son exactos. Te compras uno electrónico, oye, funciona perfecto. Nunca un segundo. ¿Sabéis cuál es la queja mayor de los clientes de Rolex? Que el reloj no es exacto. Entonces los de Rolex dicen, pero bueno, ¿pero no saben que están comprando un reloj mecánico? Pues no. Entonces, hay un cierto valor, en algún caso, según qué productos, en el cual la gente efectivamente dice Made in Italy, Made in France, le damos un cierto valor. Luego es un poco algo que probablemente en el futuro tendrá un valor. Y cada vez más hay un segmento de consumidores que toda la parte de sostenibilidad le da una importancia que no tenía antes. Si llegamos a hablar hace 3 años, me hubierais dicho absolutamente con toda la razón, el cliente no está dispuesto a pagar más por algo que es sostenible. Hoy ha cambiado. Os doy un ejemplo muy curioso. Estaba hablando con el CEO de Royal Mail en UK, que es el equivalente de Correos, pero con mucho más volumen. Y me decía, es que hace 3 años teníamos una opción para alguien que tenía un pedido, recibirlo de una forma más ecológica. O pagar más o esperar más. Dice, solo el 1% de los clientes elegían esa opción. Ahora estamos al 15%. O sea, que dices, oye, pues un segmento no insignificante de clientes que prefieren, que están dispuestos o a pagar más o a esperar por una solución más ecológica. ¿Qué es la parte de sostenibilidad? Que es una parte que está teniendo mucho más impacto. Todo esto ha llevado a algo que no me había ocurrido hace muchos años, yo diría hace décadas, que es que la discusión de supply chain está a nivel de consejo de administración. No os puedo decir qué compañía, pero hay una compañía que es número 1 en su mercado, que yo he utilizado y que todos mis colegas utilizan como ejemplo de compañía a nivel mundial, una de las mejores en supply chain, y estaba hablando con uno de los miembros del consejo de administración. Y la he visto 3 veces este año. Y le digo, ¿cómo es que vienes? Me dice, porque es que yo llevo en el consejo de administración, llevo 5 años, nunca, hasta los últimos 12 meses, hemos hablado de supply chain. Digo, hombre, pero es una compañía, oye, que es un ejemplo de la mejor supply chain del mundo. Me dice, sí, pero no era un problema. Ahora lo es, y vengo a estas reuniones para tratar de entender qué es esto del supply chain. Entonces, es una discusión que ha subido a ese nivel y ha llegado al nivel siguiente. Estaba con Søren Skou. Søren Skou es el CEO de una compañía que se llama Merckx. Y le decía cómo van las cosas. Me decía, bueno, es que ahora las conversaciones son de CEO a CEO. Dice, me llamó el CEO de una compañía global y me dijo, oye, mira, yo tengo 500 fábricas, tengo 300.000 personas, pero hay un problema en supply chain y de CEO a CEO. ¿Qué es lo que pasa y por qué no puedo entregar mis productos? La respuesta de Søren fue sencilla. Él dijo, bueno, tú tienes muchísima gente
que se encarga de comprar la capacidad en los barcos y demás día a día, buscando la mejor tarifa. Y a veces encuentran y a veces no encuentran. Dice, hombre, si tú quieres resolver el problema, firmemos un contrato de 3 años, un partnership, y trabajamos. Es lo que han hecho. Hoy en día Maersk tiene 60-70% de todos los contratos a largo plazo, no a corto plazo. Y se han quitado a muchos freight forwards desde el medio, que están todos enfadados. Y esa es la tendencia que van a seguir. Luego es un cambio radical. Es una discusión a nivel de board y es una discusión además estratégica que no estamos acostumbrados. Ayer estaba en Estocolmo con una compañía y la discusión era, sí, el supply chain, sí, pero ¿vamos a comprar estos proveedores o no? Espera, ¿qué estás diciendo? Sí, estos proveedores, yo tengo esto es un riesgo, lo mejor lo compramos. Luego hay muchas compañías pensando, ya no se trata de cómo hago la logística mejor, se trata de, para reducir el riesgo y no tener esa logística, voy a comprar mis proveedores. Y os enseñaré después un ejemplo en el cual todo el mundo lo está haciendo. Esto es un modelo desarrollado por Charlie Fine hace años, se llama Clock Speed, y es un modelo precisamente para explicar cuándo te integras o no. No voy a ir sobre él, pero trata de hablar de cuándo es una industria es vertical o cuándo es modular. Hemos ido todos a una industria modular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la pregunta que os podéis hacer es ¿por qué Tesla hace sus baterías? ¿Por qué Volkswagen estaba pensando en fabricar incluso microchips? Decían, en un momento determinado, cuando estaban tan enfadados, pues vamos a hacer una fábrica para nosotros. Luego, es una discusión a nivel estratégico y no estamos acostumbrados en supply chain a tener este tipo de discusiones con el board. Esto os lo pongo como ejemplo, esto fue en mayo de este año, esto es una organización que se llama European Roundtable for Industry, son CEOs de compañías, el CEO de Mercedes, de SAP, de Umicore, de BP, de Michelin, etc. Y fue interesante para mí porque me dijeron, oye, ¿nos puedes enseñar supply chain? Chico, pero sí, vosotros sois un nivelazo enorme. Me acuerdo, estaba el chairman de Ferrovial, ¿cómo se llama este hombre que creó Ferrovial? No me acuerdo. Francisco del Pino. Rafael del Pino. Y estaba el presidente de Telefónica, muy amables, como buenos españoles vienen a felicitarme y demás, y Rafael me decía, no, yo he tomado 14 páginas de notas. Hijo mío, Rafael, tú llevas muchos años haciendo negocios, sabrás mucho de esto. Bueno, no, lo que ha ocurrido es que como ha funcionado muy bien, pues no han trabajado en ello. Acabamos con 2 ministros daneses también en la cena tratando de entender qué es lo que ocurría. Están todos tratando de entender qué es lo que pasa. No han hablado nunca de ello y ahora tienen que hablar. Y no es que estén perdidos, son gente muy inteligente, pero en los últimos años nunca ha habido esa conversación. Imaginaros, pongo siempre el ejemplo, yo vivo en Suiza. No sé si lo habéis oído, pero ha sido alucinante. Hace 3 meses el presidente de la Confederación, equivalente al primer ministro, dice a lo mejor tenemos cortes de electricidad en invierno. En Suiza. Pero hombre, si es el lugar más seguro del mundo. Si pones las cosas ahí precisamente porque no habrá ese tipo de problemas. Bueno, no creo que los haya, pero los suizos, que son muy precavidos, pues ya estaban por si acaso mirándolo. Pero claro, yo pensaba, en IMD somos una escuela de negocios, ¿alguien ha pensado alguna vez qué pasará si no tenemos electricidad? ¿Podemos trabajar o no? Porque el proyector no funcionará, ni se nos ha ocurrido nunca. Yo creo que muchas compañías, todo ha funcionado también. Habéis hecho un trabajo tan bueno que no se les ocurre que no pueda funcionar. Aquí, esto es la presidenta de Nueva Zelanda que decía, estos son los grandes héroes de la pandemia. Supply es uno de ellos. Luego, sois unos héroes. Habéis trabajado lo que nunca habéis trabajado en los últimos 2 años. Estáis agotados. Y muchos, como decía antes, están dejando la profesión diciendo, mira, ya no puedo más. Con lo cual, una gran ovación a vosotros, pero hay que tomar aire. O sea que tomaros un poquito, cuidaros a vosotros, ya habéis cuidado durante muchos años a los demás, tenéis que cuidaros un poquito. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, esto no os lo tengo que explicar, ya lo sabéis, pero vamos a lo básico. Podemos librar, tenemos proveedores y es algo que solo un profesor lo puede decir, tenéis que olvidaros de bajar el coste. Llevamos años obsesionados con ello y ya no funciona. Esto me ocurría en el 2018, este era el CEO de una compañía, me decía,
me decía, Carlos, es que mi gente en supply chain ha hecho un trabajo tan bueno que es que ya queda muy poquito para rascar. Ya vamos a invertir mucho en supply chain, toda la digitalización y demás. Hombre, que me enseñen el retorno, pero es que de verdad que lo han hecho muy bien. Si no hay waste, no hay... Para él iba muy bien. Niveles de servicio del 90 y tantos %, calidad de casi el 100%, coste mínimo, lo habéis hecho. No va a seguir, no puede seguir. Por eso todos los precios están subiendo. Incluso me acuerdo en logística, había una compañía de logística que me decía, Carlos, es que nosotros trabajamos por céntimos, no miramos el euro, miramos el céntimo. Y si os acordáis, había un individuo que se llama Elon Musk, que fuma cosas ilegales, y que decía, en unos años tenemos el camión que se conduce solo. Yo me acuerdo que hubo, no os acordáis, para los que os gusta la cerveza, que el gran evento fue hace 5 años así, que en Estados Unidos hubo un camión de cerveza que fue de la cervecería hasta el cliente, todo solo, y todos, bravo, tenemos más cerveza. Bueno, la realidad es que esto hasta el 2030 como mucho no existirá. Luego, por aquí es de donde veníamos. Algo que funcionaba muy bien y que se podía mejorar poco. Dejadme utilizar una metáfora. Yo digo que hemos vivido en el mundo de McDonald's. El mundo de McDonald's es un mundo en el cual, a nivel de cada país, se miran al consumidor. ¿Qué es lo que el consumidor quiere? ¿Qué es lo que va a utilizar? ¿Qué es lo que le prefiere? Y diseñan el menú. En Suiza tenemos una McDonald's con queso de Gruyère. En la India me dicen que tienen una que es vegana. Luego buscan a la gente de operaciones y les dicen, queremos este producto con el 100% de calidad y el 100% de servicio. Y como hacemos crecer el negocio, pues tenemos sencillamente más y más restaurantes. ¿Cuál es el mundo de hoy? El mundo de hoy es el mundo de un chef. El chef va, en este caso a la boquería, donde sea, va a mirar qué ingredientes hay. Entonces piensa qué ingredientes tengo, qué componentes tengo disponibles y qué es lo que el cliente puede querer. Y en equipo decide qué es lo que vamos a hacer. Es un mundo distinto. Si ahora es la temporada de espárrago, la temporada de la trufa, etcétera, vamos a diseñar algo distinto. Esto, para que os hagáis una idea, hablábamos antes de Nestlé, si habláis con ellos os hablarán de la receta flexible. Es decir, en función de lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Cuando empezó la guerra con Ucrania, el aceite de girasol disminuyó la producción. Luego, muchos fabricantes de comida empezaron a decir qué otro aceite utilizamos en lugar del de girasol para dar el producto al cliente porque no tenemos ese ingrediente. Esto se ha hecho, y utilizo el ejemplo de la industria de los coches porque todo el mundo dice, bueno, pobrecitos, han sufrido un montón. No, ya veréis que no han sufrido nada. La realidad es que no pueden hacer coches porque no tienen semiconductores. Pero ¿cuál es la realidad también? Bueno, sí, han hecho muchos menos coches. ¿Alguien tiene idea? Cojo un coche que nadie conoce o que en general no compramos para ver si tenéis una idea. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para comprar un Porsche Taycan en el Reino Unido? Dame una cifra. ¿Cuántos meses? 4 meses, un poquito más. 8 más. 12 más. 24 meses, 2 años. No, para un profesor de una escuela de negocios eso significa que el precio es muy bajo. Es como ir a Cuba, en la época de Castro había colas, no tiene sentido, hay que subir el precio. No, pobrecitos nada. Lo están pasando muy bien. Estas son 3 compañías, General Motors, Ford y Volkswagen, las he cogido porque el año fiscal coincide, y vendieron en el 2021, comparado con el 2019, vendieron 21% de coches menos. Fabricaron, porque no tenían componentes, menos coches. Todos se quejan. Han ganado prácticamente el 50% más. Y encima se han dejado una cantidad de dinero en la mesa que no se lo pueden creer. En Estados Unidos, BMW le decía a los dealers, a los concesionarios, el coche lo vendéis por $40.000. ¿Sabéis lo que hacía el concesionario? 80.000. Claro, ¿tú quieres el coche ya? Pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que se han capturado de alguna manera la creación de valor han sido los concesionarios. Uno que lo ha hecho muy bien es Tesla. No compréis un Tesla, ni se os ocurra. No, os lo digo porque hacer la prueba, ya veréis, está muy divertido. Vais al sitio web y decís, compro este Tesla. Lo hice porque un amigo mío, un colega mío tenía uno y me dice, fíjate cómo funciona. Me acuerdo que me decía, junio del 2023 te entregamos el coche en Suiza este. Y ahora me dijo, mira, compra el mismo coche,
pero ponle llantas de aleación y algunas cositas que son un poquito más caras, ya verás. Mismo coche, luego es la misma línea de producción. Entrega enero de 2023. ¿Qué es lo que hacen? ¿Tú quieres el coche antes? Pues paga de forma distinta, cogiendo opciones más caras. Es demanda y oferta. Me parece, como profesor de escuela de negocios, me parece perfecto, es lo que hay que hacer. Pero es un poco la realidad y ahí es donde hay oportunidades. Hay que subir los precios si hay escasez. Es como las fresas. Cuando es la temporada de fresas, baja el precio porque hay muchas. Cuando no lo es, sube. O sea, hay que... Hablé con los fabricantes de coches y les pregunté, ¿por qué no subir los precios? ¿Sabéis la respuesta? Es que el proceso para poner los precios lo hacemos una vez al año. No me digas. Sí, claro, es que es complicado y... Pero hombre, no. Pero tú has visto la demanda que tienes. No, lo hacemos una vez al año. Y hubo una compañía coreana que me dice, no, nosotros lo hacemos 2 veces al año. Vale, muy bien. Es como si el de las fresas dices, cada año voy a fijar el precio, verás tú. O sea que no tiene sentido. Para hacer una comparación, el beneficio medio en el 2019 que tenían los fabricantes de coches eran $2.500 por coche. El coste de microchips era alrededor de $300. Por ahorrarse un poquito de dinero aquí, perdían todo eso. Yo estaba trabajando con un fabricante de microchips y me decía, es que tenemos 3 divisiones, Consumer Electronics, Industrial Electronics y Automotive. La de Automotive, la rentabilidad es tan baja que le dimos al vicepresidente el siguiente mandato. O le das la vuelta o la cerramos. Entonces los fabricantes de automóviles y sus proveedores han apretado tanto que la rentabilidad de los proveedores era tan baja que decían, para eso no fabricamos. O sea que ahí es donde estábamos. Esto ya lo sabéis. Venga, no os enfadéis conmigo. Estos son números, esto es contabilidad. Merckx. Comparamos los beneficios de 2018 con los 2021. ¿En qué porcentaje han subido los beneficios? 500%, más. 1000%, más. 5000, sí. No os enfadéis. 2018-2017 el beneficio, el EBIT era 409 y 406, unos 400 millones. Ahora, 19.600 millones. Y si miráis, el volumen es el mismo. Han pasado de 40.000 millones a 60.000 millones. Básicamente todos beneficios. ¿Quién lo ha pagado? Todos vosotros. Yo incluido. Entonces dices, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, ellos hacen como las líneas aéreas. Tienen un sistema de precios automático, que es un algoritmo, cada pocos segundos cambia y va subiendo. Es como ahora, supongo que lo habréis hecho todos. Habéis cogido el avión y os habéis ido de vacaciones, ¿verdad? Este verano. Y habéis pagado un montón. ¿Y cuántos de vosotros han renunciado a las vacaciones por eso? Ninguno. Después de 2 años que no teníamos vacaciones, a la porra con el precio, nos vamos a donde haga falta. Pues es un poco lo que ha pasado. Y lo interesante de Merckx es que ha cambiado de una industria que es muy volátil, con pérdidas y ganancias, a otra industria que es toda la supply chain. Merckx es lo que está haciendo, está comprando compañías de camiones, compañías de almacenes, compañías de e-commerce. Su objetivo es de la fábrica al sofá. Entonces le preguntaba a Sonnen, ¿pero eso quiere decir que estáis compitiendo con Amazon? Sí. Están compitiendo directamente con Amazon. Diréis, pero estos están locos. Bueno, es la estrategia y por ahora les va bien. El contraste es con MSC, que ahora es la número 1 en shipping, en volumen, que está haciendo exactamente todo lo contrario. Básicamente están comprando más capacidad. Vamos a ver lo que pasa. El último mes ha sido una catástrofe, han bajado las tarifas enormemente y veremos por dónde va el tema. Pero eso nos da una idea de, efectivamente, alguien podría decir, bueno, esto que han hecho aquí de comprar todo lo demás, ¿eso es supply chain o es estrategia? Bueno, son las dos cosas. Es básicamente cambiar la proporción de valor y sencillamente tratar de gestionar esa cadena end-to-end que hemos hablado durante muchos años. Luego, esto es un poco para comparar los beneficios de Merckx con los de DHL. Arriba y abajo es muy volátil, aquí es mucho más estable. Luego, a nivel de board dijeron, vamos a ver si nos vamos a un sistema un poquito más estable. Se han convertido, os acordaréis probablemente de que Merckx, que era un desastre a nivel de sistemas de información, tuvieron un ciberataque que les hizo parar el puerto de Rotterdam una semana.
hoy por hoy probablemente son los más avanzados. Han invertido un montón y yo diría que son el mejor ejemplo. Y mi última pregunta, y a ver si lo sabéis, que es un poco para tratar de daros un poquito de aliciente. Yo tengo una fama enorme desde la pandemia en IMD. Tengo una colega, se llama Catarina, que ella trabaja en temas de leadership y, por casualidad, tenía un doctorado en farmacia. Me dice en octubre del 2020, Carlos, esto se ha acabado, tenemos la vacuna, no va a haber problema. Y yo le dije, no. Tú vas a ser un problema y vas a ser y gordo. ¿Tú qué sabes? Tú eres de supply chain. Verás que va a ser un problema. A ver, ¿cuál fue el mayor problema con la vacuna? Tenéis que saberlo, ¿eh? Distribuirla, casi. Ese fue un gran problema. El plástico de las botellas. Me pasó, yo estaba en Verona en septiembre del 2020, hablo con un fabricante de botellas, le digo, bueno, ¿os han dado cientos de millones para fabricar más? No. ¿Cómo que no? No. Pero está el Zares en Estados Unidos que ha puesto Trump, No. Hay un problemón de miedo. Y luego, si os acordáis, cuando la sacaron, ¿qué ocurrió? 5 dosis en cada botella. Desde un punto de vista de seguridad sanitaria, es una barbaridad. Imaginar que el médico os dice, mira, toma este spray y lo compartes con tus colegas. Vamos, o la medicina te la doy para ti y tú vas repartiendo a los demás. Es una barbaridad, sobre todo en un producto tan contagioso. Como no había, tuvieron que poner 5 dosis en cada una. Y los de Moderna, 10. ¿Os acordáis? Los médicos tratando ahí de sacar y de que si abrimos el vial, pues no podemos desperdiciarlo, hay que vacunar a más. Una barbaridad. ¿Aprendieron algo? No mucho, pero bueno. Pero la realidad es esa, que muchas veces en cosas pequeñas se nos estropea todo. Hay una anécdota muy divertida, que es que en el Reino Unido la gente de McDonald's no podía hacer milkshakes. ¿Qué ha pasado? ¿La leche? No, tenemos. Los siguientes, los tenemos. Las máquinas, las tenemos. Pero la máquina tiene una piececita de recambio que está fabricada en China. Y como China estaba cerrada, no las podían importar. Entonces la máquina no funcionaba. En Japón les pasó otra cosa parecida, no tenían patatas fritas. Lo ibas a McDonald's y te racionaban las patatas fritas. Lo dices, hombre. Pero ese es el gran problema. Y es algo que el resto de los ejecutivos no lo entienden fácilmente. Si tú eres un ejecutivo de marketing, si no vendes un producto, vendes el otro. Luego más o menos se balancea. Si es un ejecutivo en estrategia, bueno, pues una región no funciona bien, otra. En supply chain tenemos una cosita pequeña que no funciona, se estropea todo. Eso es algo que es realmente difícil de comprender. Esto es un poco, los que trabajáis en compras lo sabéis, es un poco como clasificamos los productos. No críticos, gastamos mucho, gastamos poco. Y nos ficábamos siempre donde gastábamos mucho dinero y los que eran críticos. ¿Cuál es el problema? Todo se ha convertido en crítico. Entonces la gente de compras tiene el triple de trabajo que hace 3 años. Y si estáis en compras ya lo sabéis. Y soy 2 años trabajando como leones y tratando de sobrevivir. ¿Quién lo hizo bien? Toyota. Todo el mundo dijo, oye, estos de Toyota, just in time. Lo he leído por todos lados. El just in time se ha acabado. No. Los de Toyota, cuando empezó la pandemia, seguían fabricando durante 2 meses. Y todo el mundo diciendo, han hecho trampa. Nos has enseñado a todos los demás a no tener inventario y ellos sí tenían. No. Los de Toyota dijeron, nosotros somos una organización que aprende. Cuando tuvimos el terremoto y todo el problema de Fukushima, nos dimos cuenta que se nos paraba toda la cadena por los malditos microchips. Le dijimos al proveedor, ten 2 meses porque era lo que duró el parón del terremoto, para nosotros. Y te lo pagamos. Con lo cual los proveedores de Toyota tenían un inventario de 2 meses de microchips presente para ellos. Después de 2 meses, Toyota acabó como los demás sin poder fabricar. Pero la idea es, has de tener el inventario en el sitio correcto, en el punto correcto. No es aquello, que ahora mucha gente lo está haciendo, comprar de forma despiadada. Nunca me había pasado. Me llaman vicepresidentes de compras, Carlos, el precio del níquel está subiendo. Oye, ya lo sé, tú compras mucho. ¿No habrás hecho lo del papel higiénico del principio de la pandemia? Sí, he comprado 2 meses. Oh, claro, si tú compras 2 meses, el otro también y el otro también, el precio va a subir y aquí estamos todos en panic buying. Es un poco lo que está ocurriendo. Tesla y BMW fue muy divertido. No lo pregunto porque me ocurrió un par de veces. Si habéis comprado un BMW,
os han dado una pequeña rebaja y no tenéis componentes electrónicos. O sea, es aquello, bueno, pues yo te doy $500 en este caso y lo siento, pero todo lo que querías conectar no está ahí. ¿Y cuál es el futuro? Y aquí quiero acabar. El futuro es la cadena, supply chain es parte de la estrategia. Normalmente no se había hecho, ahora todo el mundo está mirando. Tenemos que rehacer y replantearnos toda la cadena de valor. Toda la cadena, todo el footprint del supply chain que tenemos, donde tenemos las fábricas, los almacenes, los proveedores. Y es un ejercicio que se había hecho en los 90, pero desde entonces no se había hecho porque era sencillamente low cost country sourcing. Vais a ver cosas que suenan mal. El cliente era rey, ya no lo es. Mercedes, por ejemplo, no va a hacer coches baratos. Van a salir de los utilitarios. No ganan dinero suficiente ahí. Luego aquello de que lo que sea por el cliente... Utilizo los coches porque además es otra cosa muy interesante. Tienen el cambio a una tecnología distinta, a coches eléctricos. Si lo miráis, nadie sabe cómo hacerlo. A nivel de supply chain están todos perdidos. ¿Tenemos que fabricar baterías o no? Es una cuestión importante. Tesla dice que sí, otros fabricantes dicen que no. ¿Tenemos que fabricar este componente o no? ¿Tenemos que distribuirlo o no? ¿Tenemos que vender directo o no vender directo? No está nada claro. Hay toda una cadena de valor. Los concesionarios van a desaparecer. El otro día hablaba con alguien que tenía un Tesla y me dice, es que en 10 años no he ido nunca al garaje. Lo de cambiar el aceite no existe. Que es como viven los concesionarios. Y lo que ocurre es que los consejos de administración están metiéndose en decisiones de supply chain. Lo cual ni es bueno ni es malo. Es bueno porque es importante, es bueno porque hay muchas oportunidades, pero tienen que aprender. Entonces ahora os vais a convertir en profesores. Tenéis que enseñar a todos los demás cómo funciona el supply chain. Y tienen que entenderlo. Y no es fácil. A nosotros, porque estamos en ello, nos parece obvio muy fácil. Yo, de verdad, por primera vez estoy tratando de explicárselo a abogados, gente muy inteligente, cómo funciona, muy aburrido. No tienen ningún interés y se les complica la vida. Y gente que es muy inteligente me dicen, oye, Carlos, que yo quiero una bicicleta eléctrica, ¿por qué no hay? Pues estuvimos hablando hace 2 semanas de que no hay componentes electrónicos. ¡Ah! Es por eso, sí, descubren la velocidad. Total, ¿cuál es el futuro? Minimizar el coste, olvidarlo. Llevamos 20 años y sois expertos en hacerlo. Olvidarlo. Sé que suena muy fuerte, pero es así. Lo que hablaba de la resiliencia, efectivamente, todo el mundo está tratando de hablar de eso. Lo cual es mucho más complicado. Es una palabra, pero no significa lo mismo. Una cosa es, tengo una supply chain que es capaz de lidiar con 2 o 3 meses de interrupción, 2 años es otra cosa. Acordaros, lo de papel higiénico. Bueno, pues muchos fabricantes subieron la producción sabiendo que lo bajaría. Es distinto cuando tratábamos de fabricar más mascarillas. ¿Os acordáis todo el follón que hubo? Es una resiliencia, no hay quien pueda con ello. El dilema que hay ahora es ¿cuánto dinero dejo de ganar porque no tengo el producto versus cuánto dinero ahorro? Y es un dilema muy complicado, porque significa, por un lado, estar de la parte, el extremo de la compañía haciendo marketing y ventas con toda la parte de supply chain. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con marketing. Los de marketing, lo primero que te dicen, mira, si yo me he metido en marketing, pero no quiero saber de esto. O sea que ahí hay que animarlos. Precios. Tenéis que estar involucrados en qué precio se vende el servicio o el producto. ¿Cuántas compañías no han subido los precios para encontrarse que al final tenían que haberlo hecho antes? Una compañía que es uno de los líderes mundiales en comida para animales, los de supply chain llevaban 1 año diciendo tenemos que subir los precios, tenemos que subirlos. Los de marketing no, que vamos a perder mercado. Finalmente subieron los precios, me acuerdo, me dijeron primero en Sudamérica. Sorpresa, todos los demás subieron los precios. Dice, con lo cual, nadie ha perdido, no ha cambiado parte de mercado, pero ganamos mucho más dinero. Los segundos, terceros y cuartos proveedores, muy importantes. Niklaus va a hablar de digital y luego hay que trabajar
conjuntamente. Es la primera vez que nos encontramos con que tenemos que trabajar con los clientes, con los proveedores y nos vamos a encontrar en el futuro con los competidores por toda la parte de sostenibilidad. Luego no vamos a tener más remedio. Y yo creo que más o menos estoy a tiempo. Estaremos por aquí después. Mi mensaje final es felicidades. Estáis en el sitio correcto, pero vais a trabajar como leones, pero oportunidades hay un montón. O sea que en eso yo creo que hay cosas muy interesantes. Y con eso voy a introducir a Niklas, porque precisamente yo lo conocí, está aquí en la fábrica de Smonterness. Y fui a visitarlo porque escribimos un caso acerca de Henkel. Y fui a visitarlo porque algunas de las cosas que me contaban me parecían demasiado bonitas para ser verdad. Y la realidad es que eran así de bonitas. O sea que le hemos pedido a Niklas que venga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos lo que estáis haciendo en Henkel. Gracias.